Buenas noches. Aló, buenas noches. Le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Que acá en el Perú los que gobiernan son los medios de comunicación y los congresistas que es corruptos. O sea que todo gira en torno a la corrupción, todos, no la mayoría, claro. O sea, realmente no sé, creo que la minoría la que la que está es el, no sé, pero la corrupción es la que manda. Correcto, mientras anuncian aumentos para policías y militares entre 200 y 400 soles, aquellos que regentan el poder judicial, legislativo, etcétera, se han duplicado prácticamente los ingresos. Buenas noches. Hola, estamos en vivo. Buenas noches. Sobre la pregunta de quién gobierna el Perú, creería que es una especie de gobierno mundial, ¿no? Es una especie de mafia internacional, es una unión de empresarios, banqueros, narcotraficantes, que todavía tienen mucho poder en el Perú y que domina de forma indirecta. Pues no creemos que sea el presidente ni necesariamente los políticos, sino que ellos en secreto reciben órdenes y hasta amenazas de ese gobierno secreto, que sería bueno que la gente investigue en internet. Muchas gracias. Gracias a usted también. Vamos con esta llamada y la nota que hemos ofrecido, cómo terminar con la politiquería. Buenas noches. Buenas noches. Caballero, ¿qué tal? Llamo desde Comas y para mí quienes gobiernan el Perú es el grupo de las mineras y la CONFIEP, ¿no? El grupo Romero. Para mí ellos son los que están gobernando el Perú. Muchas gracias por responder a la pregunta. Y esto se debe, este desgobierno, a la politiquería. El público rechaza ese tipo de acción en nuestro país. Veamos. En un recorrido por el centro de Lima, preguntamos a los ciudadanos si creen que en el Perú hay políticos o politiqueros, y estas fueron sus respuestas. A politiqueros es todo, porque ¿sabe qué? No hacen la política en principio es sucia. Todos gobiernan con finalidad de lucrarse, nada más, es politiquería. De siempre ha tenido politiqueros, muy pocos políticos. Ahora estamos en crisis de políticos, la verdad. Porque uno sin estar sabiendo siquiera de política se meten a hacer política. Serían los politiqueros, aprovechándose, ¿no es cierto?, de la coyuntura. Politiqueros, señor. ¿Por qué? Todo lo que ofrecen nunca cumplen. Politiqueros. ¿Por qué? Porque la raza política acá no existe en Perú. Lamentablemente son gente que está muy dedicada al dinero, a los negocios, más que a la política, que la política en sí debería ser proporcionar bienestar a la sociedad, ¿no? Politiqueros, aunque también hay políticos, ¿eh? Porque la gente dice pero no cumplen. Politiqueros. ¿Por qué, ma'am? Porque son una trafa, no cumplen lo que ofrecen, no, todo es una ratería. Es lamentable, la mayoría pues no rinde en el Parlamento, no legisla, ¿no? Van a conversar, a comer pollo, a robar cables, pero eso es lo que sucede todos los días, ¿no? A mí me parece que más son politiqueros improvisados, ¿no? Que solamente piensan en su bienestar, ¿no? Y se olvidan luego de ser elegidos, se olvidan ya de la población. Politiqueros, no sé si cabe el término, pero políticos de formación, no la sé, no creo. Porque se muestra en cada uno de sus integrantes, salvo de honrosas excepciones, la poca formación que tienen estos en la preparación propia de haber llegado al nivel donde están, ¿no? Creo que no tienen ni la menor idea de lo que realiza un político dentro de una institución tan importante como el Congreso de la República. En general, la gente está bastante desencantada con la politiquería y espera que esta situación cambie para tener políticos de verdad en nuestro país. ¿Quién gobierna en el Perú? Pero ¿quién elige? ¿Eligió mal el ciudadano o fue traicionado el ciudadano? Son algunos planteamientos que nacen del tema central de debate. Vamos con el panel y usted tiene los teléfonos en pantalla para que ingrese con su opinión, con su análisis también. Tú has soltado una pregunta muy interesante, Rafael. ¿Se equivocó la gente o lo que pensó que iba a ocurrir no ha ocurrido? Lo que pasa es que aquí en el Perú tenemos dos cosas, porque ayer hablábamos un poco de falta de memoria y yo diría que el caso en particular del presidente Ollanta Humala no se trató de un caso de falta de memoria. Lo que se trató fue de la esperanza de una transformación, de un cambio en el que la gran mayoría está esperando.
estaban y necesitaban la fortaleza de un líder que asuma el gobierno y se atreva a hacer cambios, modificaciones, cambios constitucionales, que tenga una posición firme para poder soportar y salir al frente a algunas arremetidas que le iban a hacer entre algunos medios de comunicación y seguramente los poderes económicos. Eso no ha ocurrido, pero eso no significa, perdón, falta de memoria. Significa que en quienes confiaron les falló. Todos aquellos que querían transformación y dijeron, señores, nosotros le damos la transformación por tal motivo y este es nuestro plan de gobierno que va a dar la transformación, finalmente votaron por ese concepto de la transformación. Cuando llegaron al gobierno, lamentablemente se convirtieron en uno más de toda la suma de presidentes que ha engañado cuando ha sido candidato y no cumplieron sus compromisos. Veía en YouTube hoy día justo nuestro fundador, don Ricardo Belmont, haciendo un análisis anoche, lunes 10 de diciembre, en que relanza obras, 10 de diciembre que nos recuerda pues los derechos humanos en el mundo, la suscripción de esos derechos humanos, y se hacía el análisis en el sentido de que la política, ¿no?, es una forma de hacer justicia, pero no, más bien aquí ha ocurrido lo contrario, la política ha perdido toda significación y dignidad. Doctor Vargasaya. Bueno, está muy clara. El gobierno actual no solo que no está cumpliendo con su promesa de realizar la gran transformación política y social que prometió, sino que está haciendo todo lo contrario, está reafirmando todo lo que él condenó. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un gobernante, cuando era candidato, aspiraba a hacer la transformación social del Perú, está con su firma permitiendo que se privatice, que se está terminando de privatizar el seguro social del Perú y la salud pública, está entregando a la empresa privada? Esto no lo hizo ningún gobernante anterior, habiendo sido personajes que han estado entregados al club de la derecha en el Perú. La evasión tributaria ha crecido en el país. La minería sigue igual, no ha sido revisado un solo contrato. Los contratos siguen firmados en las mismas condiciones que ha planteado el gobierno tiránico del señor Fujimori. La informalidad en la masa trabajadora continúa, no ha disminuido. La informalidad en la masa trabajadora, entonces miles de trabajadores, millones de trabajadores en el Perú no tienen seguro social, no tienen jubilación, no tienen horario de trabajo, no tienen nada. Se incrementó en el país, y eso es notorio, la inseguridad ciudadana. Ahora se asalta a la vuelta de la esquina, se mata, se secuestra, hay chantajes, etcétera, etcétera. Es decir, la violación se ha multiplicado en forma realmente alarmante. Y la corrupción en la función pública también se ha incrementado. No existe, por ejemplo, el sistema nacional de anticorrupción que prometió el señor Ollanta. Es decir, se ha hecho todo lo contrario. No solo que no ha mantenido el estatus que existía ya, de por sí negativo, sino que lo ha incrementado. Es un personaje que no sabe para qué está sentado en Palacio de Gobierno. Correcto. Vamos con las llamadas del público, señoras y señores. ¿Quién gobierna en el Perú? El domingo fue tierra de nadie el centro de Lima. Delincuentes, pandilleros metidos en barras deportivas asaltaban por doquier a cualquiera que se cruzara en el camino. Hay un desgobierno. ¿Qué sucede? Buenas noches. Sí, buenas noches. Para felicitarlo por su programa. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Bien, habla el pueblo. Yo tengo una denuncia un poco. ¿Se puede? Señor, lo escuchamos. Sí, resulta que vivimos aquí en Chorrillos, en la urbanización San Juan Bautista de Villa, o aquí en Buenos Aires de Villa, La Curva, todo. Y estamos locos con los aviones de guerra que pasan bajito ahí, que salen de Las Palmas. Bien, señor. Claro, ok, pero es cierto, pues la ciudad ha crecido mucho, pero hasta en eso quizás usted está viendo quién gobierna en el Perú, ¿no? Esos aviones han sido una demostración de poderío para respaldar a nuestra diplomacia en La Haya. Es cuestión de Estado, señor. Apóyelo. Vamos con el siguiente ciudadano. Buenas noches. Aló. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta es ¿quién gobierna en el Perú, no? Para mí los que gobiernan en el Perú. Un poquito más alto, señor. Parece que lo escuchamos, que está dentro de un avión, así muy lejos. Aló, bueno. Ahora sí, a ver. Los que gobiernan el Perú para mí son los grandes focos de corrupción, no tanto en la policía, lo que es salud,
el mismo narcotráfico, la prensa amarillista, y bueno, el único método es lo que prometió Humala, ¿no? La gran reforma social, tanto educativa, eso. Si bien hace 20 años eso era algo utópico o algo a largo plazo, yo pienso que si queremos dejar de ser un país tercermundista, ya debemos de empezar con los grandes cambios, ¿no? En todos los sectores. Gracias, caballero. A río revuelto gobiernan los focos de corrupción, dice nuestro amigo. Siguiente ciudadano, buenas noches. Buenas noches. Caballero, ¿qué tal? Encantado. Bueno, bien. Y en primer lugar, quiero saludar al pueblo con respecto a lo que le está llevándonos, porque es muy importante, ¿no?, quién gobierna Perú. En mi punto de vista, el gran problema es que la falta de difusión constante para saber, digamos, la realidad de la estructura de nuestro país, en este caso el Estado peruano, a quién sirve y para quién sirven los intereses. En este caso no sirven los intereses del pueblo, porque todo lo que se dijo no se cumple. Entonces, quiere decir que atrás, como dijo el doctor, comenzó a explicar, de que están atrás otros, y eso es, en la práctica se ve eso. Entonces, la sugerencia sería que ustedes llegasen ¿no? Porque en realidad no hay apoyo más al medio de comunicación que ustedes están tratando de difundir quien gobierna el Perú. Gracias, señor.